vamos a seguir con el programa y es ahora la última mesa del Congreso, que es la mesa de las comunicaciones. Solo se van a defender las comunicaciones presenciales, pero os quería informar al resto de congresistas que hemos aceptado, además de las 6 comunicaciones presenciales, 11 comunicaciones virtuales, a las que además podéis acceder en la página web del Congreso. Página web del Congreso, hay una pestaña, ¿vale?, de comunicaciones. Y aquí podéis ver las 11 comunicaciones que se han aceptado virtuales, ¿vale?, de la profesora Laura Merkel, Luisa Brandao Barrios, Jorge Agustín Villiri Cordero, Cristina Alonso Salgado, Chloe Fauchón, Mercedes Barragán López y Rocío González Velázquez, alguno más, Laura Álvarez Suárez, Ana Capela Ricard, Ángel Santiago Tomás Pla, Sonia Cano Fernández. Son las 11 comunicaciones que se han aceptado y que están a disposición de todos y estarán hasta la próxima semana para su consulta en la web. Pero, como decíamos, la que vamos a hacer, ¿no?, de forma presencial son 6 comunicaciones que se han aceptado y que tenemos el gusto de que nos acompañen en el día de hoy. La primera comunicación es a cargo de la profesora Jill Seaton, la que viene de la Universidad Oberta de Cataluña, y nos va a hablar de los ADR como elemento clave para garantizar el acceso a la justicia. Sin más dilación, le doy la palabra a la profesora para que en un tiempo de unos 7 minutos máximo nos ponga las ideas esenciales de su investigación. Muchas gracias. En primer lugar, muchas gracias, José, por la presentación y en general a la organización por permitirnos encontrarnos una vez más de manera presencial, lo que me parece que en estos tiempos debe ser un privilegio, ¿no? Como decía mi compañero aquí, moderador, la idea del acceso a la justicia estatal supone para mí un desafío no solo desde el punto de vista de revisar, ¿no?, las deficiencias o ineficiencias que observamos en la justicia, sino que también mirar el desarrollo sostenible de un modo más general, atendiendo y poniendo el énfasis en los mecanismos adecuados de solución de controversias. Para hablar de esto, me parece indispensable primero ubicarnos en lo que se entiende por desarrollo sostenible al día de hoy, satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Alcanzar el desarrollo sostenible requiere, ¿no?, lograr un equilibrio entonces entre 3 pilares fundamentales: el desarrollo económico, el desarrollo social y la protección del medio ambiente. En este contexto y considerando estos 3 pilares, el ODS establecido para la Agenda 2030 subraya 17 áreas, ya nos había comentado algo al inicio de este congreso la profesora Isabel Villar. El objetivo del desarrollo sostenible número 16 parte de la base que el Estado de Derecho y el desarrollo tienen una interrelación significativa y que se refuerzan constantemente mutuamente. Por lo que es esencial para alcanzar el desarrollo sostenible un desarrollo no solo a nivel nacional, sino que también a nivel internacional. Sobre esta base se han identificado al menos 10 metas específicas. De esas metas específicas para alcanzar este objetivo general, la presentación que aquí se compartirá busca contribuir a alcanzar una de sus metas específicas, 16.3, esto es promover el Estado de Derecho en los planos nacional e internacional y garantizar el acceso a la justicia para todos. Si pensamos, ¿no?, y enmarcamos este desafío en el contexto en el cual actualmente nos encontramos como sociedad, el desarrollo de la tecnología y su impacto en la gestión de los conflictos, necesariamente desde un punto de vista tecnológico tenemos que tener presente que la globalización ha caracterizado en este proceso, ¿no?, de aceleración con que se mueven las cosas, la amplificación en cuanto al número de personas
que alcanza una idea, un producto, la volatilidad, la operatividad y la asimetría a nivel global entre todos quienes participamos de estas diferentes transacciones a nivel comercial. Sin duda, la interconexión y la virtualidad en este punto trascienden en nuevas formas de explotación de los derechos. Y cuando digo que esto trasciende en nuevas formas de explotación de los derechos, necesariamente tenemos que mirar esto como un nuevo desafío, ¿no? En orden a proveer también de medios adecuados para la protección eficaz de estos derechos. La adecuada resolución de las disputas presenta un desafío particular cuando la forma de explotación de los derechos también se modifica. En la búsqueda entonces por mejorar el acceso a la justicia y en definitiva otorgar una protección eficaz de los derechos de los ciudadanos, en esta sociedad marcada por una sociedad interconectada, me parece indispensable explorar en mecanismos alternativos de resolución de conflictos. El desafío entonces, ya para un Estado, no es solo adoptar un mecanismo procesal y judicial eficaz, sino que también sea una protección eficaz en el sentido de corregir las deficiencias de la justicia estatal y además que reconozca la capacidad negociadora de los ciudadanos. Y a partir de aquí, robustecer esa capacidad negociadora por medio de mecanismos específicos. Constatado esto, he dicho, parece no ser suficiente, ¿no?, para asegurar este acceso a la justicia con revisar nuestras deficiencias. Por lo tanto, parece ser que en muchos casos el acceso, para que sea eficaz, va a ser únicamente por la vía judicial. Pero en muchos otros, la vía consensual será la que ofrezca una mejor opción. Reconocer esto obliga también a reconocer que la elección del medio más adecuado de solución de controversias aporta también calidad a la justicia y reporta satisfacción a la ciudadanía. Para ello, me parece indispensable y tenemos una oportunidad actualmente a nivel nacional de revisar qué se está haciendo a nivel legislativo para alcanzar y promover este acceso a la justicia al ciudadano. En este sentido, propongo una revisión de estas medidas adoptadas a nivel estatal, revisando de una manera crítica lo que conocemos hoy día, o de momento, como Ley de Eficiencia Procesal, que dedica todo un título, su título primero, a la regulación de los medios adecuados de solución de controversias, los que ahora conocemos como MASC. En particular, el legislador español, al día de hoy, busca garantizar los derechos de la ciudadanía de una manera eficiente e impulsar de manera específica un servicio de justicia sostenible. Alcanzar este objetivo a nivel interno parece ser que se centra también en promover mecanismos adecuados de solución de controversia. Entonces, mi intención es revisar este texto actual, revisar de una manera crítica, de manera que estos mecanismos adecuados no sean simplemente requisitos burocráticos que entorpezcan el acceso a la justicia, sino que efectivamente devolvamos a la ciudadanía su capacidad negociadora y la sensación de satisfacción en cuanto a la solución de la controversia. Para finalizar y como una conclusión preliminar, creo que los esfuerzos que se han hecho hasta ahora son necesarios para avanzar, pero sin duda insuficientes para alcanzar el propósito general de eficiencia de la justicia a nivel global. Ni mucho menos son suficientes para contribuir de una manera real a asegurar la meta específica del acceso a la justicia por parte de todos los ciudadanos. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Gilles Sitton. La verdad es que es un tema que me interesa mucho y me parece que efectivamente ese es el principal reto en materia de ADR y veremos a ver si somos capaces de aportar algo a esa inserción dentro del sistema de justicia, ¿no?, de estos mecanismos. Bien, sin más dilación, seguimos con el programa establecido
Y ahora es el turno de la profesora Andrea Espada Jiménez, que es profesora ayudante doctora de la Universidad de Málaga, y que nos va a hablar del ODS 16.3 y el acceso a la justicia ambiental en la Unión Europea. Cuando quieras. Muchas gracias, José. Bueno, en primer lugar quisiera agradecer la oportunidad que me habéis brindado de poder estar aquí y poder compartir estas jornadas con vosotros, sobre todo de forma presencial, ¿no? Después de la pandemia, todos creo que nos da alegría un poco la presencialidad. Bueno, yo voy a centrarme sobre todo en ese acceso a la justicia desde un punto de vista de lo que llamamos justicia ambiental, ¿no? ¿Por qué? Cuando nosotros observamos el análisis de los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible nacen del Programa de Acción por el Clima, a raíz del Acuerdo de París de 2015. Por tanto, considero que la materia medioambiental es esencial cuando hablamos del acceso a la justicia. El ODS 16.3, que establece el acceso a la justicia con igualdad para todos, se desarrolla en el ámbito de la Unión Europea en el Convenio de Aarhus. Ahora bien, el Convenio de Aarhus proviene de la Conferencia de Río de 1992 del principio de democracia ambiental. Ese principio de democracia ambiental no se reconoce como norma general por parte del derecho internacional. Sin embargo, cuando nosotros nos vamos al Convenio Europeo de Derechos Humanos, en el artículo 13 podemos observar que nos determina ese acceso al recurso y a los procedimientos judiciales siempre y cuando se vulnere un derecho que se encuentra dentro de ese convenio. Ahí podemos encontrar perfectamente el derecho a la vida privada. Entonces, tenemos que, aunque no haya un reconocimiento específico, de acuerdo con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, tenemos que tener en cuenta que los derechos reconocidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos son derechos complementarios, ¿no? al derecho del medio ambiente, primarios, ¿no? Y que, por tanto, han de ser protegidos por la Unión Europea. Ahora bien, cuando nosotros accedemos al Convenio de Aarhus, ratificado por la Unión Europea en 2005, que entra en vigor en ese año, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos con que el Convenio de Aarhus determina 3 pilares: la información, la participación y el acceso a la justicia. La información y la participación la regula la Unión Europea. La regula y lo podemos observar tanto en la Directiva 2003/35 y en el Reglamento 1367 de 2006. Ahora bien, ¿qué ocurre? Se deja fuera el tercer pilar, que es el de acceso a la justicia, y la Comisión Europea, tanto en comunicación de 2017 como en comunicación de 2020, pone de relieve la ineficacia en el acceso a la justicia, sobre todo cuando se produce un daño medioambiental por parte de empresas privadas y administración pública lo que sería en la propia directiva y en el reglamento de la Unión Europea. ¿Ello que deriva? Que se lleve a cabo la elaboración de un nuevo reglamento en 2021. Ahora, ese reglamento, que sería el 2021-1767, cuando supuestamente garantiza ese acceso a la justicia, nosotros nos adentramos al mismo y lo que encontramos son normas de remisión de la necesidad de acceso a esa justicia, pero no encontramos en ningún caso unas normas que armonicen ese acceso a la justicia en la Unión Europea. Por lo cual, como son solo 5 minutos que tenemos, ¿qué nos encontramos para acceder a la justicia en el último reglamento? Que supuestamente debería garantizar ese acceso a la justicia. Solo nos encontramos que accederá a la justicia aquella persona que demuestre un interés, la violación de un daño individual, un interés individual. Pero estamos hablando del medio ambiente, estamos hablando de intereses colectivos, de daños colectivos. Por tanto, el acceso a la justicia para la protección del medio ambiente, yo desde mi punto de vista no le veo mucha eficacia y la Comisión Europea tampoco le ve esa eficacia. Ahora bien, ¿la Unión Europea hace algo por ello? Parece que no, porque sigue estableciendo las mismas normas básicas de remisión a los estados de desarrollo nacional, pero no establece en ningún caso una armonía
en esa normativa. Por tanto, nos encontramos con que solo para el acceso a la justicia ambiental se le ha proporcionado a las ONG la oportunidad de poder acceder cuando se demuestre que la ONG tiene como fin la protección del medio ambiente y se haya producido un daño colectivo. Pero más allá de las ONG no se garantiza al resto de personas, sino que se lo considera público en general, el acceso a la justicia. Por lo cual, mi pregunta es, ¿hay realmente acceso a la justicia para protección del medio ambiente de conformidad con las normas de la Unión Europea? Y ahí lo dejo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Andrea, por tu exposición. Un tema que, como hemos tenido la oportunidad de comprobar en Colombia, es de máximo interés, aunque creo que en España todavía no ha sido lo suficientemente tratado, pero sin duda la profesora Espada está aportando y abriendo un camino que todavía está por hacer, pero que seguro que reportará muchos éxitos. Ahora es el turno de la profesora Tayumi, que viene de la Universidad de Coimbra y nos va a hablar sobre el acceso, el acceso a la justicia y las nuevas tecnologías en el ámbito de la ejecución penal, ¿no? Más o menos una aproximación libre del título que está en portugués. Si no es así, me corrige, por favor. Muchas gracias. Saludo a todos los organizadores por este magnífico congreso. Yo soy Carla Tayumi, no soy profesora, soy investigadora del Instituto Jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Coimbra. El tema de la comunicación es el acceso a la justicia y las nuevas tecnologías aplicadas a la ejecución de la pena de prisión. Pero es un tema que también dice respecto a los presos preventivos, ¿no? Este trabajo está inserido en un proyecto exploratorio del Instituto Jurídico, que es el Observatorio de la Ejecución de la Pena de Prisión y que es coordinado por la profesora María João Antunes. Las diapositivas están en portugués, pero así como la profesora Susana, me sentí un poco en una situación de vulnerabilidad, entonces, porque no hablo muy bien el español, pero pido permiso para hablar en portugués. El ámbito de tema de este congreso, que es la justicia para todos y las reglas de Brasilia y el ODS 16.3, la situación de mayor vulnerabilidad de los recursos está expresamente reconocida en la regla 22 de las reglas de Brasilia. Estas especiales dificultades que tienen los recursos para ejercitar con plenitud sus derechos ante el sistema de justicia deriva de la mayor vulnerabilidad de sufrir violaciones de sus derechos por estar sometido al pleno control y vigilancia del Estado. Por otro lado, las reglas penitenciarias, muy orientadas a la seguridad y el orden, restringen las oportunidades de comunicación y de acceso a la información jurídica. Además, la propia población encarcelada es un ejemplo típico de una población que combina varias condiciones de vulnerabilidad, siendo en su mayoría personas pobres, con bajos niveles educativos, muchos pertenecientes a minorías étnicas y raciales, con altos índices de enfermedades mentales y sin competencias digitales. Así, para alcanzar la meta 16.3 de los ODS, el Estado tiene el deber especial de promover el acceso a la justicia a las personas privadas de libertad para que no se queden atrás en la Agenda 2030. Las prisiones suelen estar relacionadas con un entorno deteriorado y con equipamientos arcaicos, lo que lamentablemente es una realidad en la mayoría de los países, ¿no? Pero en el extremo opuesto están lo que llamamos ahora de las prisiones inteligentes o smart prisons, que introducen un nuevo concepto de prisión que incluye servicios digitales, acceso a Internet, programas de rehabilitación con realidad virtual y que ya es una realidad en Finlandia, en la Inglaterra, en Hong Kong.
Entre los tipos de las tecnologías penitenciarias, las Prison Tech, podemos diferenciar 5 categorías, y las tecnologías de acceso a la justicia, que están entre las tecnologías de información y comunicación, son las más escasas y subdesarrolladas, en contraste con las tecnologías de control y vigilancia, que son las más avanzadas y traen consigo muchos problemas éticos y de derechos humanos. Podemos citar, por ejemplo, los escáneres en las entradas de las cárceles, que pueden ver por debajo de la ropa con una foto del cuerpo desnudo, las cámaras con un reconocimiento facial que relacionan las imágenes de las personas que visitan los detenidos con fotos de personas sospechosas, y también los sistemas de monitoramiento que monitorizan 24 horas no solo los movimientos, pero también la frecuencia cardíaca de los presos para detectar situaciones de estrés y de violencia. Entre las tecnologías para acceso a la justicia podemos citar, por ejemplo, las videoconferencias para audiencias, que son las más antiguas tecnologías en el ambiente penitenciario, pero están más orientadas al beneficio de la justicia, del sistema de justicia, que para el beneficio de los individuos, de las personas, ya que no está a disposición de los recursos para acceder a los tribunales, sino antes está a disposición de la justicia para cumplir sus audiencias, ¿no? En los Estados Unidos, por ejemplo, hay tablets que son especialmente desarrollados para los reclusos, para comunicar con los abogados, para acceder a información jurídica, para tener acceso electrónico al proceso judicial. En Kazajstán hay terminales electrónicos en las prisiones para permitir la presentación digital de solicitud, quejas y recursos. En el Canadá, los presos que no tienen abogado tienen un permiso especial para acceder a la Internet para finalidades jurídicas. En Portugal, el sistema penitenciario portugués tiene varios proyectos en marcha para incluir servicios y tecnologías digitales para la población reclusa, que lo voy aquí a relacionar. Recientemente se ha modificado el reglamento penitenciario portugués en el 8 de septiembre para, entre otras medidas, prever la instalación de teléfonos en las celdas y regular los sistemas de videollamadas. Llama la atención que la gran novedad en las prisiones sean los teléfonos, ¿no? Por un lado, evidencia el atraso de las prisiones y las cárceles. Por otro, no se puede negar que en la práctica se ha alterado significativamente la vida de los reclusos, reforzando los contactos con el exterior, pero también el contacto con el abogado en condiciones más adecuadas y con más privacidad. Se regulan las videollamadas, pero no para comunicación con abogado, lo que podría haber sido un paso importante para promover el acceso a la justicia. Con el desarrollo de nuevas tecnologías existe un entusiasmo quizás exagerado sobre el potencial de las tecnologías para transformar las prisiones. Pero dada la mentalidad todavía muy punitivista, es que las tecnologías de control y vigilancia son las más aplicadas en las cárceles. Estas tecnologías están más orientadas a las necesidades del Estado que a la realización de los derechos de las personas privadas de libertad. Se convierte entonces en una cuestión crucial preguntarse para quién, de qué forma y para qué fines son desarrolladas las tecnologías para uso en las prisiones. Las tecnologías por sí solas no resolverán los problemas de la cárcel, pero ciertamente puede contribuir a la mejora de las condiciones de detención y también promover el acceso a la justicia, siempre que se tenga en cuenta las cuestiones éticas de derechos humanos, como por ejemplo la seguridad es importante, pero la prioridad debe ser las finalidades de la pena de prisión, las finalidades preventivas, especialmente la reinserción social. Los sistemas de Big Data y vigilancia electrónica ponen de manifiesto problemas de privacidad, consentimiento, transparencia y proporcionalidad de las medidas de control. Las tecnologías deben ser complementarias para no agravar el aislamiento de los
de los recursos. Y ahora, para concluir, la realidad es que el argumento de la seguridad y de los riesgos de que las tecnologías sean utilizadas con fines ilícitos por los reclusos acaba sirviendo de justificación para privación del acceso a la tecnología y la Internet en las cárceles. Esto, en una sociedad y un sistema de justicia cada vez más digitales, se traduce en una realidad en que los avances tecnológicos dan lugar a una mayor discriminación de las personas privadas de libertad en el acceso a la justicia. Y termino con la pregunta si el derecho al acceso a la justicia determina un derecho de las personas privadas de libertad a tecnología. Y dejo la referencia a algunas decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que condenó estados por haber negado a los presos el acceso a la Internet para fines jurídicos. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Tayumi, por la brillante exposición. Estoy de acuerdo en todo lo que ha dicho, solo en una cosa no, que es que hablas un español muy bueno. Así que, bueno, puedes felicitarte también por eso, ¿no? Más allá del fondo, sobre el que no te puedo decir mucho, pero quizás mi compañero Pablo García Molina, que es experto en la materia, pueda hablar algo más sobre el tema con él, ¿no? Bueno, siguiendo con el programa, ahora es el turno de tres comunicantes, que son los tres comunicantes de la casa, así que lo hemos dejado para el final. Entonces, cuando quieras, hacemos el cambio, os incorporáis y os sustituyo, ¿vale? Muchas gracias a nuestros comunicantes. Bueno, bien, entonces ahora es el turno de doña Susana Martínez del Toro, que es jueza del juzgado de primera instancia, no recuerdo el número, y además es profesora recién estrenada de Derecho Procesal, así que bueno, es un poco que está aquí con nosotros. Ella nos va a hablar de la protección procesal de las personas vulnerables, influencia de la nueva Ley Orgánica 10/2022 de 6 de septiembre de garantía integral de la libertad sexual, entrada en vigor el 8/10/2022, en el acceso a la justicia de las personas vulnerables. Cuando quieran, Susana, tu turno. Muy bien, gracias. Pues, como ha dicho José, mi exposición va a versar sobre la influencia que tiene la publicación reciente de la Ley Orgánica 10/22 de garantía integral de la libertad sexual en lo que es la protección procesal de las personas vulnerables y el acceso a la justicia. Esta ley orgánica contiene mecanismos de protección de personas específicamente denominadas vulnerables en la ley, porque la violencia sexual constituye una de las violaciones de derechos humanos más habituales que existen. La ley orgánica lo que pretende es impulsar precisamente la prevención de estas violencias sexuales y garantizar los derechos de todas las víctimas. Para ello, establece una serie de bases para eliminar los obstáculos que algunas de ellas encuentran por factores de discriminación o vulnerabilidad. Dentro del marco internacional de protección de los derechos humanos, los ODS Agenda 2030 de Naciones Unidas, Objetivo 5, establece precisamente entre sus metas eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas en los ámbitos tanto público como privado. También el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas ha recomendado a España que adopte medidas para combatir la violencia de género contra las mujeres con discapacidad psicosocial, prevenir y ofrecer reparaciones por las violaciones de sus derechos humanos. Finalmente, el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas también ha recomendado a España que se investiguen los casos de explotación y abusos sexuales de niños y que se cree un marco nacional para responder a situaciones de violencia contra los niños, en especial en atención a sus dimensiones de género. Esta Ley Orgánica 10/22 lo que pretende precisamente es dar cumplimiento a estas obligaciones en materia de protección de los derechos humanos, en especial de personas vulnerables frente a violencias sexuales, removiendo obstáculos para la prevención y también para garantizar una respuesta adecuada e integral que proporcione atención, protección, justicia y reparación. Se crean realmente medidas interdisciplinares de actuación institucional especializada y coordinada.
La ley 1022 lo que hace fundamentalmente es modificar otras leyes de lo que es el sistema jurídico español, comenzando en el aspecto procesal por la modificación de la ley de enjuiciamiento criminal, en especial la incorporación de la revocación de la renuncia de la acción civil cuando es realizada por la víctima, siempre que ha podido estar condicionada por la relación que tenía con alguna de las personas que finalmente fueron responsables del delito, o también cuando los efectos del delito han sido más graves de los inicialmente previstos. En el aspecto sustantivo se modifica ampliamente el Código Penal, la Ley Orgánica 10/95, esencialmente en los delitos de contenido sexual, y se incluye la circunstancia agravante específica cuando los hechos se cometen contra una persona en situación de especial vulnerabilidad. Y esta la define bien por su edad, por su enfermedad, por su discapacidad o por cualquier otra circunstancia, y en todo caso cuando sea menor de 4 años. También de forma específica se recoge la agravación de la pena en el acoso sexual cometido en centros de protección, centros de reforma de menores, centro de internamiento de personas extranjeras o cualquier centro de detención, custodia o acogida cuando la víctima se halla en una situación de especial vulnerabilidad. Se modifica también la Ley Orgánica 4/2000 de los derechos y libertades de los extranjeros en España, concretamente para evitar el expediente administrativo sancionador en caso de mujeres víctimas de violencias sexuales que denuncien su situación. Y finalmente se modifica el Estatuto de la Víctima del Delito, la Ley 4/15, en varios aspectos como el reconocimiento de la participación activa en el proceso penal, el derecho a recibir un trato respetuoso, profesional e individualizado. Se instaura el principio de justicia restaurativa en todo el procedimiento, la no posibilidad de mediación ni de conciliación en los supuestos de violencia sexual o de género, el derecho a ser notificada, el derecho de la víctima a ser notificada de las resoluciones de la fecha del juicio y del contenido de la acusación contra el infractor, y el derecho a designar una dirección de correo electrónico o dirección postal para recibir las comunicaciones. Previo a la presentación de la denuncia, se reconoce también el derecho a recibir de manera inmediata una información adaptada a sus circunstancias y a sus condiciones personales. Con carácter general, el derecho a que se le reciba una declaración por profesionales con formación específica y el derecho también a que las declaraciones sean grabadas por medios audiovisuales, sobre todo en caso de menores y discapacitados necesitados de especial protección. Incluso la ley prevé modificaciones legislativas a futuro en materia de especialización judicial y también la creación de un fondo de bienes decomisados por delitos contra la libertad sexual destinado a financiar precisamente las medidas de reparación hacia las víctimas. Esta ley distingue dentro de la víctima de la violencia sexual la vulnerabilidad en la que se encuentran determinadas víctimas, intensificando su protección y acceso a la justicia. Se identifican como vulnerables determinadas personas y relacionan a aquellas que sufren discriminación por origen racial, étnico, nacionalidad, discapacidad, orientación o identidad sexual, edad, migración, situaciones administrativas o cualquier circunstancia que impliquen posiciones desventajosas en el ejercicio de sus derechos judiciales. La finalidad desde el punto de vista del acceso a la justicia es asegurar una atención y protección integral inmediata, una atención especializada, accesible, comprensible, con un acceso rápido y transparente, y es lo que se ha venido a denominar, que ya se ha comentado aquí, la llamada accesibilidad universal. Esto comprende una información y orientación a las víctimas 24 horas, atención médica, psicológica, orientación jurídica en su propio idioma, atención de necesidades económicas, laborales, vivienda y sociales, asistencia jurídica gratuita, seguimiento de todas las reclamaciones de derechos y de indemnizaciones y servicio también de traducción e interpretación. En el caso de los menores se determinan específicamente lugares y profesionales para obtener un testimonio que esté en condiciones tanto de seguridad como de tranquilidad y también que aumenten las posibilidades de concluir la investigación judicial de hechos complejos de acreditar. Se prevé también en la ley la creación de centros de crisis, que son servicios públicos interdisciplinares de atención permanente y servicios también de asistencia integral a las víctimas de trata y de explotación sexual, al ser un perfil de víctima que tiene necesidades específicas. En relación con procedimientos específicos, se establecen algunos destinados a lo que serían los delitos cometidos en el ámbito digital y también para las víctimas de delitos sexuales de mujeres españolas que se han cometido en el extranjero. Finalmente, se crean unidades de valoración forense integral con protocolos específicos de actuación para vulnerables y se prohíbe la divulgación o publicación de información relativa a la identidad de las víctimas que sean menores de edad o que tengan discapacidades necesitadas de especial protección. Como conclusión,
La ley lo que hace es detallar desde un punto de vista minucioso y también global todas las necesidades de las víctimas de estos delitos, esencialmente necesidades asistenciales y jurídicas, y lo que hace es establecer presupuestos, derechos y formas concretas de actuación, tanto previas como en un proceso judicial, para facilitar el acceso a la justicia y a los medios necesarios para su protección. Pues hasta aquí mi explicación. Muchas gracias, Susana, por la exposición que nos ayuda a estar al día sobre las últimas novedades legislativas en la materia. Ahora es el turno de la profesora Ana Barba Fernández, que es una reciente incorporación del área de Derecho Procesal y que, bueno, hoy nos va a hablar sobre la protección procesal de los menores como personas vulnerables. Bien, pues cuando quieras, Ana. Pues buenas tardes a todos. Quería agradecer al director de este congreso, don Arturo Álvarez Alarcón, a todos mis compañeros del área de Derecho Procesal. Muchas gracias por haber podido organizar este maravilloso encuentro entre todos, ¿no? Bueno, pues mi comunicación trata sobre los menores víctimas en un proceso penal y su consideración como personas vulnerables. En esta comunicación empezaré hablando un poco sobre las reglas de Brasilia, qué entiende estas reglas por vulnerabilidad, ¿no? Y las recomendaciones que hace para evitar una victimización secundaria en menores. Además, hablaré sobre las reformas legislativas que han tenido lugar recientemente en España. Y por último, hablaré de un proyecto piloto que se ha implantado en el juzgado de primera instancia de Las Palmas de Gran Canaria. Bueno, pues las reglas de Brasilia entiende como vulnerable a aquellas personas que por razón de su edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y o culturales, encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico. En cuanto a la víctima, se considera que es una víctima vulnerable aquella que tenga una relevante limitación para evitar o mitigar los daños y perjuicios derivados de la infracción penal o de su contacto con el sistema de justicia, o para afrontar los riesgos de sufrir una victimización secundaria. La regla de Brasilia tiene como finalidad, como una de sus finalidades, garantizar en todas las fases del procedimiento penal la protección de la integridad física y psicológica de las víctimas. Debemos tener en cuenta que los menores se encuentran en una fase de desarrollo tanto físico como psicológico y que no tienen la madurez suficiente para afrontar un proceso penal sin el riesgo de padecer como víctimas importantes consecuencias nocivas en su desarrollo. En cuanto a la participación de niños, niñas y adolescentes en actos judiciales, la regla 78 de las reglas de Brasilia establece algunas recomendaciones sobre la celebración de las vistas con menores de edad, como que se deberá celebrar en una sala adecuada, facilitar la comprensión del menor utilizando un lenguaje sencillo y evitar los formalismos innecesarios como puede ser el uso de la toga o la distancia física con el tribunal. En España se publicó recientemente la Ley Orgánica 8/2021 de 4 de junio de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia. Y en su articulado se modificaron algunos preceptos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Por ejemplo, que estableció que la declaración de la persona menor de edad o discapacitada se realizará evitando la confrontación visual con la persona inculpada, por ejemplo, desde otra sala o utilizando paneles opacos para así impedir o reducir los perjuicios que para ella puedan derivar del proceso o de la práctica de la diligencia que se lleva a cabo. También se modificó el artículo 730 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que admite el uso como prueba preconstituida la grabación audiovisual de la declaración de la víctima o testigo practicada en fase de instrucción. Y además se recomienda una modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial en materia de creación de juzgados y de violencia contra la infancia y la adolescencia.
así como la especialización de los juzgados de lo penal y de las audiencias provinciales. Para finalizar, voy a hablar de un proyecto piloto que se ha implantado en el juzgado de violencia, en el juzgado de instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria, y que sería el juzgado de violencia contra la infancia y la adolescencia, que está en vigor. Empezó el proyecto el 1 de octubre de 2021, como ya he dicho, en el juzgado de primera instancia de Las Palmas de Gran Canaria. Este juzgado conocerá de todos los procesos penales registrados en el partido judicial en el que se ubica por presuntos delitos en los que las víctimas sean niños, niñas o adolescentes. Estos delitos serán de lesiones contra la libertad, contra la integridad moral, el delito de trata de seres humanos y delitos contra la libertad e indemnidad sexual. Además, en las dependencias de este juzgado se creará una unidad integral de valoración forense de violencia contra la infancia y adolescencia, que estará compuesto por médicos forenses y psicólogos forenses. Se realizará un protocolo en procesos de recepción y acompañamiento de menores en instancias judiciales. Se realizará también un programa llamado Vente con tu mascota, pues se ha visto que es un factor reductor de estrés que los menores vengan a juicio acompañados de sus mascotas. En cuanto a la etapa de primaria en los colegios, se elaborará un cuento que explique los principales sujetos que intervienen en el proceso y las fases procesales. Se creará un equipo de investigación en victimización secundaria, justicia adaptada y pediatría forense. Se adaptarán algunos espacios como una sala de exploración, sala de espera para familiares, sala polivalente para la toma de declaraciones y sala de control y observación. Y se creará también la sala GESEL, que consta de 2 habitaciones separadas por una pared que cuenta con un cristal que permite la visión y la audición de lo que ocurre en una de ellas desde la otra, pero no al revés. Esto mejora la protección y la privacidad de las víctimas y posibilita un ambiente de privacidad que evita la victimización secundaria, la pérdida de elementos de prueba y las consecuencias negativas que ello supone a las personas especialmente vulnerables como los menores de edad. Sin embargo, para conocer los resultados de este proyecto piloto tendremos que esperar a su finalización, que está prevista en octubre de 2023, y que en esa fecha se elaborará una memoria que recogerá todos los datos de su funcionamiento y se valorará si es factible su futura implantación en otros juzgados españoles. Y muchas gracias. Bien, muchas gracias, Ana, por tu intervención. Ya para finalizar, el turno de Pablo Pulido Manuz, que es doctorando del área y que va a tener el gusto de clausurar la mesa de comunicaciones con la última intervención del Congreso con las medidas cautelares contra las entidades con o sin personalidad jurídicas investigadas por delitos de trata de seres humanos. Cuando quieras, Pablo, es tu turno. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, doctor Caro, por la presentación. En primer lugar, me gustaría aprovechar la oportunidad para agradecer al director del Congreso, al catedrático don Arturo Álvarez Alarcón y, por supuesto, al resto del equipo del área de Derecho Procesal de la Universidad de Cádiz por planificar un congreso tan interesante y, por supuesto, por darme la oportunidad de participar en él y aportar mi granito de arena. Antes que nada, me gustaría avisar que esta comunicación se incardina en un proyecto más amplio y, por motivos de espacio, no podré abarcar la totalidad del trabajo de investigación. Así que en el día de hoy trataré de señalar una serie de ideas básicas sobre el sistema de medidas cautelares aplicables contra las personas jurídicas investigadas por delito de trata de seres humanos. Antes que nada, ¿por qué hablar de delito de trata de seres humanos en un congreso focalizado en las personas en situación de vulnerabilidad? Precisamente porque la condición de vulnerabilidad de las personas son las que le va a situar en la posición de víctimas del delito de trata de seres humanos. En definitiva, las víctimas del delito de trata de seres humanos casi siempre van a ser personas en condición de vulnerabilidad. He decidido dividir esta comunicación en 3 partes. Una primera parte referida al concepto de trata de seres humanos, una segunda parte sobre las medidas cautelares que se pueden aplicar y una tercera parte sobre las novedades introducidas por la novedosa ley del solo sí es sí, la ley de la que también nos ha hablado la profesora Susana. Con respecto al concepto de vulnerable, no voy a entrar a definirlo porque han tenido ustedes la oportunidad de escucharlo varias veces a lo largo de este congreso de la mano de grandes profesionales. Como les decía, con respecto al delito de trata de seres humanos, se regula en el artículo 177 bis del Código Penal.
De forma resumida, consiste en captar, transportar, acoger o trasladar a una persona mediando violencia, intimidación, engaño o abuso de superioridad con la finalidad de imponerle trabajos forzados, explotarle sexualmente, explotarle con finalidades delictivas, extraerle órganos o forzarle a matrimonios. El régimen de la responsabilidad de las personas físicas investigadas por delitos de trata de seres humanos está clara. Pero ¿qué sucede cuando el autor es una persona jurídica? Recordemos que la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el ordenamiento jurídico español es relativamente reciente. Hasta el año 2010 imperaba la máxima societas delinquere non potest. Esta situación cambió con las reformas del Código Penal del año 2010 y la sucesiva reforma del año 2015. Desde entonces, para una serie de delitos en formato numerus clausus pueden ser cometidos por personas jurídicas. Por lo tanto, actualmente una persona jurídica puede ser sujeto pasivo de un proceso penal motivado por un delito de trata de seres humanos. Con respecto a las medidas cautelares aplicables, no voy a detenerme en analizar sus características fundamentales, baste con mencionar su naturaleza instrumental. No son un fin en sí mismo, son un medio para asegurar la tutela judicial efectiva. Son instrumentos para asegurar la eficacia del proceso. La normativa referida a las medidas cautelares que se pueden aplicar se recoge en el artículo 33.7 del Código Penal y 544 quater de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En base a dicha regulación, se pueden adoptar únicamente 3 medidas cautelares: la suspensión de actividades sociales, la clausura temporal de los locales o establecimientos y la intervención judicial. Por lo tanto, si bien la finalidad directa de estas medidas cautelares no es la protección ni el aseguramiento de la seguridad de la víctima, no cabe duda de que la imposición de cualquiera de ellas va a servir para limitar la libertad de la persona jurídica y paralizar, por tanto, la actividad delictiva, por lo que indirectamente sí incidirán en la seguridad de las víctimas. Para seguir rizando el rizo, ¿qué sucede si la entidad en cuestión, supuestamente autora de delito de trata de seres humanos, no tiene personalidad jurídica? Recordemos que el régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas del 31 bis se refiere a entidades con personalidad jurídica. La respuesta a esta cuestión la hallamos en el artículo 129 del Código Penal, pensado precisamente para, cito textualmente, empresas, organizaciones, grupos o cualquier otra clase de entidades o agrupaciones personales que por carecer de personalidad jurídica no están comprendidas en el artículo 31 bis. En efecto, en el 129.3 se reconoce la posibilidad de aplicar como medidas cautelares contra entidades sin personalidad jurídica las mismas medidas reconocidas en el mencionado artículo 33.7. Recordemos, la supresión de actividades sociales, la clausura temporal de locales y establecimientos y la intervención judicial. Por lo tanto, en el terreno práctico, los operadores jurídicos van a contar con las mismas herramientas para otorgar protección cautelar, independientemente si la entidad en cuestión tiene o no personalidad jurídica. Llegados a este punto, me gustaría ir terminando analizando una cuestión de la más reciente actualidad: las innovaciones introducidas en esta temática por la novedosa ley del solo sí es sí, que también, como digo, ha expuesto la profesora Susana. En el artículo 56 establece que las comunidades autónomas con competencia en la materia recibirán fondos para la reparación de las víctimas resultantes de los bienes, efectos y ganancias decomisadas por delitos recogidos en el 127 bis, entre los que se encuentra la trata de seres humanos. Por lo tanto, se podrán decomisar los bienes y efectos del delito a las personas jurídicas investigadas y condenadas por delito de trata de seres humanos. Con el mismo propósito, la disposición final 22ª establece el compromiso del Gobierno de remitir a las Cortes un proyecto de ley para la creación de un fondo de bienes decomisados por delitos contra la libertad sexual, destinado a financiar las medidas de reparación de la víctima. Pero bueno, esto es un compromiso del Gobierno y habrá que ver si se cumple. Por mi parte, esto es todo. Espero que les haya resultado de interés la comunicación. Muchas gracias por su atención y su paciencia. Muchas gracias, Pablo, por la intervención. Aunque ha sido breve, ha sido muy exhaustiva, muy concisa y muy precisa. Enhorabuena.